Bueno, la idea hoy es continuar con consultas sobre las actividades o la teoría o la verificación de aprendizaje del tema que estamos viendo, que es de funciones, lo que es dominio, ¿sí? Conjunto de ceros, positividad y negatividad, y operaciones con funciones. O sea, lo mismo que vimos el viernes, bueno, esto es la continuación simplemente de la clase del viernes. Quizá en el fin de semana le surgieron más dudas. Aparte, bueno, la entrega ya tendría que estar, creo que este miércoles. A ver qué es lo que dice la verificación de aprendizaje. No, vencimiento, sí, dice el 8 de abril, o sea, este miércoles. Bueno, si alguien tiene alguna duda, vaya planteándola. Como siempre, después yo voy a dejar la clase grabada en la carpeta que ya les pasé el link. Si alguno no tiene el link, me lo pide por mensaje, ¿sí? Pero deberían tenerlo porque ya lo puse 2 veces en los mensajes. Una cosa que quería recordarles es que en las consultas en los foros no abran nuevos temas, sino que pongan su pregunta como respuesta a digamos, al posteo mío donde estoy abriendo el tema correspondiente, ¿sí? Entonces, donde yo puse tema 3, actividad 3, por ejemplo, y dice que, bueno, que ahí es donde hay que hacer la consulta de actividad 3, como respuesta a ese posteo mío, pueden poner cualquier pregunta y queda dentro de ese posteo. De esa forma, cuando alguno de ustedes entra en uno de esos temas de actividad, van a ver todas las preguntas anteriores que hay de esa actividad y quizá ya está respondida la duda que uno pueda tener. ¿Sí? Si ustedes abren temas nuevos, después se habría infinidad de temas y sería complicado andar buscando si alguien preguntó algo sobre la misma actividad antes. Son pocos los que han entregado la verificación de aprendizaje. Algunos de los que entregaron yo les reenvié, los puse, les reabrí el tema y les pedí que lo volvieran a entregar revisando las correcciones que están marcadas en el PDF que ustedes mandaron. Creo que ahora encontramos ya cómo hacer para que reciban los correos avisando esa situación y para que puedan ver los PDF. A ver, ahí apareció algo en el chat. El aprendizaje, ¿cuál sería el dominio del ejercicio 1? Me están preguntando. Supongo que es sobre la verificación de aprendizaje. Bueno, voy a compartir la ventana esa de la verificación de aprendizaje para que lo puedan ver todos. Momentito, acá el chat. Me estaban preguntando entonces, ¿cuál sería el dominio del ejercicio 1? Bueno, fíjense, el dominio de la función de este gráfico son todos los puntos para los cuales está definida la función. Por la forma que tiene el gráfico, parece ser de que para valores negativos, incluso menores acá al -4, que es el punto más bajo del gráfico, la gráfica seguiría, simplemente la cantidad de papeles es finita y no se graficó esta parte nada más, pero aparentemente de menos infinito hasta acá también existiría la función. Y por lo mismo parece que de este lado también continúa la gráfica, simplemente que se terminó ahí la parte graficada,
Y por lo tanto, aparentemente todos los reales serían el dominio de esta función, ¿sí? Y aparentemente también porque, seguiría siendo positiva en este sector y negativa en este otro, ¿sí? Porque lo lógico es que si hubiera habido algún otro cambio de signo, se hubiera hecho otra escala de gráfica para incluir ese otro cambio de signo acá o de este lado. Por lo tanto, uno puede suponer que el dominio son todos los reales y que en todo este sector es positiva y que de acá para adelante es negativa. Acá no me di cuenta al hacer la explicación, porque no lo vi con detalle, que en este punto el 1 y en este el 5, ahí hay unos circulitos que estarían indicando que no hay imagen en ese punto, serían como agujeritos en la gráfica. Por lo tanto, en realidad, el dominio de la función serían los reales menos el 1 y el 5, ¿sí? En el caso del 3, el redondelito está en negro, lo cual significa que en ese punto sí hay imagen. Por lo mismo, en cuanto a los ceros, como el 1 y el 5 no son puntos del dominio, no hay imagen, no son del conjunto de ceros. Así que el conjunto de ceros sería solamente el 3. Por lo que vi, tengo solamente 5 entregas de 60 que son en el grupo, así que la gran mayoría falta entregar. Hay 3 que todavía no califiqué porque se ve que fueron entregadas hoy o ayer a muy tarde. Luego, cuando termine la clase, un poco más tarde las califico. Quería aclarar, porque me estaban preguntando acá sobre la verificación de aprendizaje anterior. Bueno, yo terminé cerrando todas las entregas en la verificación de aprendizaje anterior, porque ya estábamos repasados de plazo, aunque había habido algún inconveniente de que algunos de ustedes no recibían el correo pidiendo la reentrega y no podían ver los PDF marcados. Al cerrarlo, creo que lo arreglamos ese problema, y al cerrar la entrega esa, deben de haber recibido un correo diciendo que estaba calificado y permitiéndole ver las entregas marcadas. Perdón, sí, el PDF que ustedes habían enviado marcado. El tema es que puede haber varios intentos. Si se fijan en la página donde les muestra la calificación, hay todo un informe abajo y quizá aparezcan ahí varias entregas, algunas como en blanco, porque creo que al cerrar yo la entrega se genera como una entrega en blanco, se generó. Pero les permite por ahí abajo ver entregas anteriores y fíjense en la primera entrega, que debe ser la que está con las marcas de corrección. No se preocupen demasiado por si no pudieron terminar de entregar esa actividad, porque va a haber una cantidad actividad no, verificación de aprendizaje, y además, bueno, sabemos que hubieron problemas en esta primera en particular. Esperamos que ahora quede resuelto el tema de recibir los avisos para reentregar. Con respecto a la entrega anterior y al tema anterior, que era dominio, pusimos en el campus una versión, digamos, de la teoría donde están las actividades y la verificación de aprendizaje todo resuelto, ¿sí? A ver si se los puedo mostrar dónde está. Ahora están viendo el CBG, ¿sí? Acá
acá es al final de donde dice dominio, funciones elementales, antes de empezar operaciones de funciones cero y positividad, acá está el documento PDF donde está resuelto todas las actividades, como pueden ver acá, la actividad 1, actividad 2, hay una resolución de todas esas actividades. ¿Sí? Bueno, y acá están también los ejercicios resueltos al final. ¿Sí? La actividad anterior que ya quedó cerrada no tienen que volverla a entregar. ¿Eh? Ya se cerró porque no podemos detenernos en ese tema y tenemos que continuar. ¿Sí? En esta actividad, en la verificación de aprendizaje actual, que es la de cero, positividad, negatividad y operaciones con funciones, en esta sí estamos antes del plazo. Cuando yo corrijo, si está bien, la califico como que está bien y ya queda en eso. Y si no está bien, le marco las correcciones en el PDF y les pido reenviar. ¿Sí? Por eso, ahora que tenemos abierto la posibilidad de estos reenvíos, no conviene esperar a último momento para enviar la verificación de aprendizaje, sino que, bueno, si están razonablemente seguros de que lo que hicieron está bien, lo mandan, yo lo corrijo antes del plazo, que en este caso es el miércoles, yo lo corrijo, y si no está bien, yo les voy a devolver para que marcada los errores, para que los corrijan y vuelvan a enviar. Acá me están preguntando cómo hacer los ejercicios del punto 1, que pide usar la herramienta deslizador. Déjenme ver, voy a compartir esta pantalla. Acá me están preguntando eh, esto acá que dice, utilizando la herramienta deslizador en GeoGebra, verifica qué sucede con el gráfico de la función igual a f de x si se realiza la siguiente composición. Bueno, voy a ir a GeoGebra y a hacer uno de estos, de estas funciones. Voy a ver, por ejemplo, un momentito, ahí les estoy compartiendo el escritorio, de modo que podemos ver a la vez la letra del problema y el GeoGebra. Entonces, vamos a ver el primero, por ejemplo. Voy a poner la función t, ¿sí? Y entonces pongo t de x igual a x más a. X más a. Cuando yo pongo x más a, se genera automáticamente un deslizador que me permite cambiar el valor de a. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando yo lo muevo, y tomo diferentes valores entre menos 5 y 5, que es por defecto la configuración, la función x más a, que su gráfica es una recta, se mueve hacia arriba y hacia abajo, porque a es la ordenada del origen. ¿Sí? La otra función sería f, bueno, no tenemos una función f, podemos inventar cualquiera acá, y podemos poner, por ejemplo, si f de x igual, perdón, f de x igual, por ejemplo, x al cuadrado
a ver, al cuadrado menos x, no, perdón, hay menos x más seno de x. ¿Ah? Ahí se me ocurre esa función, la pongo acá. Más seno de x, qué raro que no, a ver un poquito. Vamos a ponerle, para que no quede tan grande esto, 0.1 por x cuadrado más esto dividido 5. Bueno, ahí está, bien fea la función. Y lo que me pide acá es ver con el deslizador qué pasa cuando esta función, cuando el A va cambiando, ¿sí? Bueno, fijemos lo que pasa. Perdón, me faltó poner acá que yo quiero f de, si es f compuesta t, es f de t de x. Esa es f de t de x. Voy a ocultar la t y la f para que solamente se vea la compuesta acá. Y voy a correr el deslizador. A ver un poquito. Ahí está. Fíjense qué es lo que pasa. Cuando corro el deslizador, la gráfica se corre horizontalmente, ¿sí? Y es lógico, porque f de t de x es f de x más a. A ver un poquito acá. Es f de x más a. Cuando yo cambio el a, le estoy al f de x más a, le estoy cambiando el valor de x más a, o sea, en qué punto de f se está calculando. Fíjense, yo voy a volver a poner la f a la vista. Si vale 0, el a, la composición esta, que sería una traslación, no hace nada. Ahora, si yo aumento el valor de A, se va corriendo hacia la izquierda la gráfica, y cuando disminuyo el valor de A, se corre hacia la derecha. Ese es el efecto. Bueno, de la misma manera, le está pidiendo acá que haga lo mismo con la homotesia y con, bueno, la reflexión no tiene mucho que hacer más que ver lo que pasa cuando componen con R, ¿no? Después la otra que le piden es T compuesta con F, ¿sí? Vamos a verlo, para hacer T compuesta con F voy a hacer acá T de F de X, ¿ok? Y voy a ocultar esta anterior para que no me moleste, ¿no? Y otra vez, si A igual 0, coincide, debería coincidir, lo que pasa es que no me dio 0 justo, ahí coincide. Cuando me corro a valores positivos de A, se va hacia arriba, o sea, como que sube verticalmente, y cuando pongo valores negativos, se va hacia abajo. O sea que la traslación en este caso es sobre el eje de la Y, y en el otro caso, en este otro caso, era sobre el eje de las X, ¿sí? Bueno, ahí está todo entreverado porque vemos las dos juntas. A ver, nos está quedando medio minuto, así que vamos a tener que volver a arrancar. Bueno, espero que con eso se haya comprendido. Lo mismo que hice con la traslación lo pueden hacer con la función homotesia, ¿sí? Para ver cómo afecta el valor del parámetro de la homotesia a la composición F compuesta con H o H compuesta con F. Fíjense que el deslizador se genera automáticamente cuando ponen una letra que no sea ni la X ni la Y, ¿sí? En la fórmula. Cualquier otra letra que pongan, automáticamente se genera un deslizador, y se puede, en la configuración del deslizador, poner cuál es el valor mínimo, el máximo, y de a cuánto salta, de a cuánto varía los valores entre el mínimo y el máximo. Por defecto lo pone entre -5 y 5,
y variando de a 0,1. Quería mostrarle acá, voy a ocultar esto, acá en el deslizador, en los puntitos estos, pueden poner en configuración y acá le da, a ver dónde es, deslizador. En este lugar es donde ustedes le ponen el valor mínimo que quieren que tome el deslizador, cuando lo corren acá bien a la izquierda, acá el valor máximo y acá el incremento, ¿sí? A mí, no sé, se ve que tiene alguna interferencia ahora con algo y no me está tomando lo que escribo. Otra cosa que se puede hacer es no ocultarlo. A ver, ahora está oculto el deslizador. Objeto visible, le ponen ahí objeto visible y entonces les aparece dentro del gráfico, ¿sí? Y lo pueden correr, si lo toman de cualquier lado acá, lo pueden correr y, bueno, desliza con tomándolo del redondelito, ¿no? Entonces ahora no podemos verlo, como les decía, de aquí, el deslizador. Lo único que, bueno, no le pude cambiar el máximo al mínimo. Como ven ahí, varía de 0,1, ¿sí? Sí, si pones más letras, me están preguntando acá, crea otras barras, sí, vamos a verlo. ¿Dónde estamos? GeoGebra, acá. Si acá hubiera sido T más A más por B, por ejemplo, por B, debería haber creado, no creo ahí porque recién no la... Eso lo hace cuando uno crea una función. Por ejemplo, no sé, pongo R igual a por X más... No, A no, porque ya está. B, no, M por X más B, ¿no? Ahí está. Entonces me creó... A ver, me equivoqué, porque me puso este R, no sé dónde lo sacó. ¿Dónde sacó ese R? Porque puse R acá en lugar de X, de I, o no ponerle nada directamente. Si ponía M por X más B, ahí está. Este no lo hubiera creado nunca. Este lo podemos sacar. Borrar. O sea, al yo poner dos letras M y B que no son ni X ni Y, me creó estos dos deslizadores, ¿sí? Que si yo le doy acá, los puedo mostrar en la gráfica, porque después esto yo lo puedo ocultar, ¿sí? Que solo se ve en la gráfica. Y que, bueno, acá en la configuración se suponía que yo le podía cambiar estos valores, pero bueno, no sé por qué no me está dejando. Acá me dicen que para cambiar el valor tengo que usar el teclado que me salta al seleccionar la celda y no el físico. Puede ser. Bueno, ahí logré cambiarlo, ¿no? ¿No le gustó? Vamos de vuelta. Ahí me corro para el costado. Menos 10. Me corro para allá. Lo borro. Ay, se me fue demasiado. 10. Y Enter. Me voy al otro. No, no lo cambia. Profe, hola, ¿Sí? buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Tengo una duda sobre el ejercicio, tengo una sola actividad 1, que es un problema con función. A ver, ¿me explico bien? ¿Cómo? Que tengo un problema que no sé cómo desarrollar en la actividad 1. La actividad 1 del punto 2. El punto 2. Sí.
Eso no lo vimos la clase pasada, sí, lo vimos. Ah, ¿lo vimos la pasada? Sí, lo Ah, vimos la clase pasada. Fíjate la grabación de la clase pasada porque lo hice completo esa actividad. ese. Ok. Ah, listo, no sé. Gracias, Dale, gracias. fíjate eso porque sería hacer de vuelta todo lo mismo. Claro, claro. Ese. Yo no estuve ese día, no sé. Bueno, no hay problema. Gracias. De nada. Esa es la ventaja de dejar grabadas las clases. A ver, actividad 3.2. ¿Cómo se llama la función y qué pasa en el punto C? A ver, me preguntan en la actividad 3.2. Será la 3B, supongo, a ver. Acá, bueno, en esta actividad lo primero que me piden es, está en esta fórmula, a ver, vamos acá. ¿Cómo se llama la función? Bueno, fíjense lo que es esta función, es la ya conocida función de primer grado, ¿sí? Cuyo gráfico es una línea recta, ¿sí? Los parámetros M y B, bueno, si nos vamos al GeoGebra, ahí le puse la función M por X más B, acá, aquí, la función M por X más B, y GeoGebra automáticamente generó un deslizador para M y otro para B. Por si no lo recuerdan, el M nos da la pendiente, fíjense cómo va cambiando. Creo que apreté sin querer cómo va cambiando la pendiente cuando cambian los valores de M. ¿Sí? ¿Ok? Pivota. El único punto que queda quieto es este acá, que es el valor que tiene B en este momento, 1, que lo ordena en el origen. ¿Sí? Vamos a dejarle un valor acá intermedio. No sé por qué tengo la máquina tan lenta. Ahí está. Y M entonces nos da la pendiente de la gráfica de la recta. Y el B lo que hace es subir y bajar la curva, y el valor que tiene B, fíjense en este caso 2,7, es donde la recta cruza al eje de la Y. Es lo que se llama la ordenada en el origen. ¿Sí? Si doy un valor negativo, va a pasar a estar por debajo del eje de la C, que es esa ordenada en el origen. ¿Sí? Quedó acá menos 2,9, que es este punto. Entonces, volviendo al PDF, que nos decía, nos preguntaba, bueno, ¿cómo se llaman estos parámetros? M sería entonces la pendiente de la gráfica de esta función de primer grado, y B la ordenada en el origen. Graficar utilizando GeoGebra, bueno, es lo que acabamos de hacer, y vimos cómo afecta la variación del parámetro M y B a la gráfica. Determinar si existen los valores de X de R, tal que f de X igual 0. Bueno, ahí simplemente lo que tendrían que hacer es plantearse esta ecuación. A ver, yo creo que esto ya algo hice en la clase pasada, pero vamos a volver a hacerlo. Y para eso me vengo acá, aquí. Entonces, un momentito. Esta es actividad 3, dijimos, ¿no? Sí. Entonces, me piden ver si existen valores de X para los cuales f de X igual 0. Y f de X era M por X más B. ¿Sí? Y quiero saber si existen valores en los cuales f de X igual 0. Entonces, esto es, entonces, mx más b tiene que ser igual a 0. Y entonces tiene que ser
Avísame si llego a escribir fuera de la pantalla y no lo ven. Mx igual menos b. Y acá, para poder pasar dividiendo el m, tiene que ser distinto de 0. Entonces voy a ver, ¿qué pasaría si m igual 0? Ese es el primer caso. Si m es igual a 0, entonces la función f de x me queda b, nada más. ¿Sí? Y entonces para que esto sea 0, b tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces ahí tengo, si m igual 0, tengo dos casos. Si b es igual a 0, también, entonces la función es nula. Entonces f de x es igual a 0 para todo x de los reales. Y si b es distinto de 0, que es la otra posibilidad, entonces nunca es 0. O sea, no existe ningún x tal que f de x igual 0, porque sería b constante. Eso sería entonces lo que pasa si m vale 0. Si m no vale 0, que es la otra opción de esta, ¿sí? O sea, tenemos estas dos opciones, en esta teníamos estas dos, y si m no vale 0, en esta igualdad que está acá, yo puedo pasar el m dividiendo, y me queda que para que f de x igual 0, x tiene que ser igual a menos b sobre m. ¿Ok? Entonces, con este valor, si m no es 0, para este x, f de este x vale 0. Entonces, digamos, f de x sería igual a 0 si y solo si x igual menos b sobre m. Por lo tanto, el conjunto C0 de f sería menos b sobre m. A ver un momento. Ahí está. Y después nos piden ver que si hay valores para los cuales f de x es positiva, ¿sí? Y el estudio es similar, lo único que lo que tenemos que ver va a ser si, no si es igual a 0, sino si es mayor o menor que 0. Entonces, en ese caso, otra vez vamos a tener dos casos. Si m es 0, la función va a ser b constante. Y entonces, que sea positiva o negativa depende del signo de b. ¿Sí? A ver, volvemos acá. Ahí. F de x igual a mx más b. Quiero ver cuándo esta es positiva. ¿Sí? Quiero ver si esta es positiva. Para que esto sea positiva, o sea, si eso es positivo, entonces mx tiene que ser mayor o igual que menos b. ¿Ok? Y otra vez, como le decíamos, para pasar esto dividiendo, tengo que saber que m es distinto de 0. Entonces, si m es igual a 0, entonces f de x es igual a b. Y va a ser mayor que 0 si b es positivo. ¿Tá? Si b es mayor que 0. Entonces, si b es positivo, en este caso la función va a ser positiva en todos los x. ¿Sí? Vuelvo acá abajo. Si b mayor que 0, entonces f de x mayor que 0 para todo x real. Y si b es negativo, f de x nunca sería positivo. F de x es menor que 0 para todo x real y por lo tanto para ninguno va a ser positivo. Entonces, en el caso de m igual 0, tenemos estas dos opciones. Si m es distinto de 0, entonces yo podría acá pasar dividiendo el m en esta inecuación. Pero lo que pase va a depender del signo de m, porque puede cambiar el sentido de esta desigualdad si m es negativo y lo paso dividiendo. Entonces acá tengo dos posibilidades. Si m es positivo,
entonces lo paso dividiendo y no cambia el signo de la desigualdad. Entonces esa ecuación me queda x mayor que menos b sobre m. Esta sería la condición para que f sea positivo. ¿Ah? Y si m es negativo, entonces cuando yo pase este m dividiendo, esta desigualdad cambia su sentido. Y me queda x menor que menos b sobre m. ¿Eh? Esto es la condición para f de x positivo. Y en este caso también. Puesto como conjunto nos daría en este caso que el C más sería menos b sobre m a más infinito. O sea que acá me da C más igual de menos b sobre m a más infinito. ¿Sí? Y en este otro caso, C más me da de menos infinito a menos b sobre m. Bueno, estaban viendo, ¿verdad? Porque Sí, nadie sí, sí, dijo nada, por lo lo menos. vimos. Ok. Sí, sí. En estos casos, cuando les piden estudiar una función con parámetros, tiene que hacer todas las combinaciones de posibilidades que hay, ¿sí? En cuanto, bueno, en los valores de los parámetros que puedan cambiar. Como vieron, yo estudié tanto para el igual a 0 como para el mayor que 0, qué pasaba cuando el m era 0 o positivo o negativo, y en cada caso cómo era el b. ¿Sí? O sea, hay un montón de combinaciones de valores de los parámetros que pueden cambiar el resultado, y entonces hay que estudiar todas las posibles combinaciones. ¿Sí? En la verificación de aprendizaje, bueno, la primera es más o menos intuitiva, hay que verlo con la gráfica, ¿sí? Donde es la función positiva, negativa o cero. Eso lo ven viendo dónde cruza el eje de las X y dónde está por encima y dónde está por debajo del eje de las X. En la segunda parte, que les pide ver dominio cero, positividad, negatividad de X dividido el logaritmo de X, ahí lo que tienen que hacer es un estudio de, bueno, primero el dominio, buscar cuáles son las condiciones, ¿sí? ¿Se acuerdan de la tablita del tema anterior? En este caso hay dos cosas que pueden hacer que un punto no esté en el dominio, y son, primero, que el denominador se anule, o sea que el logaritmo de x valga 0, ¿eh? Y el logaritmo vale 0, la función logaritmo en x igual 1, así que eso elimina el 1 del dominio. El 1 no puede estar en el dominio, porque el logaritmo de 1 vale 0 y anularía el denominador. Así que ya sabemos que el 1 no está en el dominio. La otra cosa es que el logaritmo exista, y para eso tiene que ser el argumento positivo, así que nos queda que x tiene que ser positivo. Entonces las condiciones van a ser que x sea positivo y distinto de 1 para que exista esa función. Después se fijan si vale 0 esa función en algún punto, por lo cual igualan esa función a 0, y para que ese cociente sea 0, va a tener que ser 0 el numerador, y el numerador es x, así que x tendría que ser 0. Pero 0 no está en el dominio, entonces no hay ningún punto del dominio donde se anule. Y de ahí que le da que el conjunto de ceros es vacío. Ojo, no pongan que el conjunto de ceros no existe, porque siempre existe. En este caso lo que pasa es que da el conjunto vacío. Y después, con respecto a la positividad, plantean la inecuación, que, bueno, más fácil que la inecuación es plantear un estudio de signo, ¿sí? Pueden hacer una tablita. A ver, un momento. Vamos a compartir otra vez el cuaderno. Que lo tengo acá. No, para este lado. Teníamos f de x igual x sobre logaritmo periano de x.
Cuando tienen una función puesta como producto o cociente de varios factores o divisores, para saber el signo lo que tienen que hacer es una tablita, digamos, una representación gráfica donde pongan cada factor o divisor, en este caso x y logaritmo neperiano de x, ¿eh? Y, bueno, en realidad yo tendría que haber hecho así. Bueno, vamos a hacerlo, empezar de vuelta. Le decíamos f de x igual a x sobre el logaritmo neperiano de x, y yo pongo acá el primer factor, el segundo factor, ¿eh? y la f de x, que va a ser en este caso su cociente. Este es el factor x, pero aparte yo necesito, acá tengo la variable, ¿sí? La variable x. En este caso sabíamos que el dominio son todos solamente los positivos, entonces yo haría digamos, acá voy a poner los valores que puede tomar la variable. Los valores, el 0 es un punto importante, ¿sí? Porque en el 0 se anula x, ¿sí? En el 1 es otro punto importante porque en el 1 se anula el logaritmo, ¿sí? En 0, el logaritmo de x no existe, ¿sí? Acá, para la x, antes de los valores hacia el lado de la izquierda del 0, el factor x es negativo y a la derecha es positivo. Entonces, este sería como es el signo del numerador. El denominador, el logaritmo, cuando no tiene base, se supone que es el logaritmo natural, cuya base es el número e, y la gráfica de ese logaritmo es algo así, donde acá es el 1, ¿sí? No tiene dominio, no existe logaritmo para los negativos, y entonces le decía, entre 0 y 1 el logaritmo es negativo, así que acá entre 0 y 1 es negativo, acá no existe en esta parte, y del 1 para arriba es positivo. Entonces simplemente acá me fijo, bueno, donde no existe, evidentemente no existe, donde alguno de los factores o denominadores no existe, no existe la función. Donde se anula el denominador, no existe la función tampoco. Aunque existen tanto numerador como denominador, la función no existe porque el denominador se anuló. Y después acá me fijo en el resto de las zonas, que pueden, en este caso son dos, pero puede haber más. Si tengo positivo, digo negativo, me da negativo, y si tengo positivo, digo positivo, me da positivo. Entonces, esta parte, este intervalo sería C menos, y este otro sería C más. ¿Y este intervalo cuál es? El 0,1, el intervalo 0,1 abierto. Abierto porque acá no forma parte de ese intervalo. Y este intervalo sería del 1 a el más infinito. Y, profe, una duda. Entonces, en un conjunto de ceros, no pondríamos ceros, pondríamos, como dijo usted, El conjunto de ceros sería el conjunto vacío. vacío, que eso pondríamos, ¿no? O cómo El conjunto se... vacío, que por las dudas que no se acuerden cómo se escribe, vamos de vuelta acá, el C0 es igual al conjunto vacío, que es la letra phi, mayúscula. Ah, listo. Acá tenemos C0, entonces C menos y C más. Claro, claro. Gracias, profe. Si tuviera algún cero, entonces supongamos, a ver, como el caso de la recta que vimos antes, ¿dónde está? Acá, ¿sí? En ese caso, bueno, ya lo había puesto aquí. Cuando yo encuentro una raíz, le pongo que ese cero es el conjunto que tiene esa raíz.
Si hay varias raíces, por ejemplo, supongamos que 1, 2 y 3 son raíces, entonces ese 0 sería el conjunto que tiene el 1, el 2 y el 3. ¿Eh? Así es como se expresan el conjunto de raíces. Ah, perdón, que no se veía. Cuando hay una cantidad finita de raíces, se pone entre corchetes, ¿sí? Entre Claro. llaves, perdón. A ver, me están preguntando sobre acá. Esto que está acá, en este caso, esto lo tienen que haber visto en el secundario, es una función de segundo grado, ¿sí? Entonces me voy otra vez al cuaderno. Vamos a compartirles el cuaderno. Yo quiero seguir viendo esto acá. ¿Dónde está? Día 3. Entonces, la función es f de x está escrita como f de x igual a por x menos h al cuadrado más k con a distinto de 0. Es una k. ¿Ok? Profe, está muy arriba. ¿Cómo? Está muy arriba, no podemos ver. Ah, Ahí ahí. está. Gracias. Perfecto. Gracias por avisar. Una cosa que podrían hacer es, bueno, esta función de segundo grado, ustedes ya deberían saber a esta altura que su gráfica es una parábola, ¿sí? Si quieren podemos ver en GeoGebra cómo queda la gráfica de esa función. A ver dónde tengo el GeoGebra. Acá. Le voy a dar nuevo, no guardar, perfecto. Y entonces acá le voy a poner f de x, no, f de x igual a no, minúscula, por x menos h al cuadrado más k. ¿Qué pasó con k? Ok. Ahí. Bueno, vamos a cerrar esto. No sé por qué no me la está graficando. Ah, porque le puse X mayúscula acá. Fíjense, se me había activado las mayúsculas y X mayúscula no existe. Está especialmente lento mi computador, no sé qué le está pasando. Vamos a ver. Comando desconocido A, porque acá faltó multiplicar. Ahí. Ahí lo tienen. Bueno, quedó esta parábola, ¿sí? Bueno, si yo muevo el deslizador de H, fíjese que cuando H vale 0, a ver, me va deslizando de costado la parábola, me la corre horizontalmente, ¿sí? El K la va a levantar o bajar, ¿sí? Porque está sumando. Y el A lo que me hace es ensancharla o angostarla, y a su vez cuando es negativa me cambia la orientación de la parábola, ¿sí? El punto del vértice, ¿sí? Es, a ver un poquito, vamos a ponerle k igual 1.
Ahí está. A igual 1. Ahí está. Ahí está. El punto, el K, me va a dar la altura del vértice. Fíjense que ahí K vale 1, y el vértice está en 1, y si yo lo subo a 2, me da K igual a 2. ¿Sí? Perdón, si pongo K igual 2, la altura, a ver si podemos hacer que se vea bien esto, acá, la altura del vértice es 2, ¿ok? O sea que K me da la altura del vértice. Y el valor de, entre el valor de A y el valor de H me van a determinar en qué ordenada está el vértice, ¿sí? Si yo voy aumentando el H, ¿sí? Se corre el vértice, si aumento se corre el vértice a la derecha, y si lo disminuyo, el vértice se corre a la izquierda, para valor negativo me queda el lado negativo. Y el A me da, como habíamos dicho, me ensancha o me angosta la parábola, y si cambia de signo me cambia la orientación. A ver qué es lo que pedía el problema. El punto HK pertenece a la gráfica de la función. Y sí, perdón, el punto HK sí pertenece a la gráfica de la función. Cuando x es igual a h, es el primer factor, el primer sumando, perdón, cuando x es igual a h vale 0, porque si x es igual a h en el punto hk, x menos h me da 0, así que esto me da 0 y me termina dando f igual k. O sea que el punto hk siempre está en la gráfica de la función, ¿sí? Puedo ir al GeoGebra, otra vez acá, y plantear acá el punto HK, ¿sí? Pongo H, no me acuerdo si con coma o con punto y coma, a ver si les gustó, sí. Ahí está el punto HK, ¿sí? Que yo lo definí, acabo de definirlo en GeoGebra directamente poniendo esto acá, el punto A igual, el A lo puso ella, yo puse H como acá y automáticamente le dio el nombre A. Y como vemos, por más que yo cambie los valores de los parámetros, el punto HK siempre está en la gráfica, ¿sí? Y es el vértice. Porque como les decía, cuando x es igual a h, x menos h me da 0, y por lo tanto f de x me queda acá. Por eso el punto HK siempre está en la gráfica. Y el nombre que tiene es el vértice porque es el extremo o el máximo o el mínimo de la parábola, ¿sí? Después pide determinar si existen valores de R para que f de x igual a 0. Este problema ya lo vimos en la clase pasada también, ¿sí? Y ahí, como habíamos, después miren la grabación de la clase pasada, el que existan o no raíces depende del discriminante, ¿sí? Lo que pasa es que acá no está escrito de la forma común, digamos. Voy a volver a mostrar el cuaderno. Recuerdan que si tenían la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, esta ecuación para resolverla tenía que usar la fórmula de la resolvente. Pero acá no las tenemos escritas así, entonces para poder escribir, si yo quiero saber de si hay valores en que f de x es igual a 0, tengo que saber si a por x menos h al cuadrado más k es igual a 0. Pero no puedo hacer el discriminante ahora directo porque no la tengo escrita de esta forma. Entonces lo que tengo que hacer es este cuadrado. Hago a
por el cuadrado de esto es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, que me da menos 2hx, más el cuadrado del segundo, y teníamos más k. Entonces, ¿qué me queda? Ax cuadrado menos 2ahx más ah cuadrado más k igual 0. Entonces, hablando en la nomenclatura de la resolvente, voy a usar acá letras mayúsculas en lugar de minúsculas para no confundir. El A sería A, el B sería menos 2AH y el C sería AH cuadrado más K. Y entonces, con esto habría que plantear la resolvente, y la resolvente era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Estas serían las raíces de la ecuación, ¿sí? Las posibles raíces. A esto que está acá adentro, a este radicando, se le llama discriminante, ¿sí? Es b cuadrado menos 4ac. Y si el discriminante es negativo, no hay raíces, porque no existe la raíz de este número negativo, ¿sí? Por lo tanto, la parábola está siempre por encima o siempre por debajo del eje. Si el discriminante es 0, hay una sola raíz, que sería menos b sobre 2a, y si el discriminante es positivo, entonces esto es positivo, la raíz va a ser positiva y va a haber dos raíces distintas, ¿sí? Y bueno, lo que le pide acá era, a ver un poquito, lo que nos pedía acá era determinar si existen valores de x para los cuales vale 0 la función y para los cuales sea positiva. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir. Vamos de vuelta acá. Es sustituir este A, B y C en esta fórmula, primero en el discriminante para ver el signo del discriminante, y si es negativo no habría ningún valor valor en el cual se anule la función, y si es 0, habría uno solo, y si es positivo, habrían dos. Vamos a ver. Bueno, voy a volver a copiar acá lo que teníamos, en este caso, que el A es A, el B es menos 2AH y el C es AH cuadrado más K. Entonces el discriminante es B cuadrado menos 4AC sería igual a menos 2a por h cuadrado, menos 4 por a por ah cuadrado más k. Y entonces me voy a fijar si, bueno, voy a tratar de simplificar un poquito esto. ¿Qué me queda acá? Me queda 4a cuadrado h cuadrado, menos 4, y acá hay que hacer distribuir este factor 4a, me queda 4a cuadrado h cuadrado, menos 4ak. Esto se cancela con esto y me queda menos 4ak. Entonces, ¿qué me va a pasar? Si a o k valen 0, el discriminante es 0, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a estudiar posibilidades. Sí, bueno, pero a se suponía que era distinto de 0, eso lo decía la letra, porque si no, esto no era una parábola. O sea que como a distinto de 0, la única manera que el discriminante se anule es que k sea 0. ¿Tá? Entonces, si k es igual a 0, entonces delta igual 0, y entonces la única raíz sería
menos b sobre 2a, menos b sobre 2a, que sería igual a menos b es 2AH sobre 2A y me da H. ¿Ok? Entonces, si K es igual a 0, el conjunto de ceros de la función, C0 de la función es igual al conjunto que tiene AH. Después, ese era el único caso en el que el discriminante me da 0. ¿Sí? ¿Cuándo el discriminante es negativo? Cuando esto es negativo, ¿sí? Y esto va a ser negativo, bueno, si el signo de A y el de K son iguales, ¿sí? Si el signo de A es igual al signo de K, entonces A por K es positivo, y entonces el discriminante me da negativo, porque me da menos 4A por K. Y entonces el C0 va a ser vacío. Perdón. C0 igual vacío. Entonces, acá tenemos, si el signo de A, bueno, se supone que K es distinto al 0, ¿sí? Entonces, si es positivo o es negativo, y A será positivo o negativo. Si tienen el mismo signo, entonces se da que el C0 vacío, que no hay raíces. Finalmente, si los signos son distintos, si el signo de A es distinto del signo de K, entonces A por K es negativo y por lo tanto el discriminante es positivo. Y entonces ahí vamos a tener x1 es igual a menos b Profe, ¿puedo menos... subir un poquito? ¿Sí? Ah, que Sí, puedo suba, subir. perdón. Sí, ahí Avísenme está, que gracias. está saliendo porque yo no lo veo. Sí, no hay problema. En este caso sería menos b menos raíz de delta, donde delta es esto que teníamos arriba, ¿sí? Lo teníamos acá, b cuadrado menos 4c, ¿sí? Sobre 2a, esta es una, y x2 es menos b más raíz de delta sobre 2a. ¿Sí? Ojo que esta es una a y este es un delta, ¿sí? Esta es una a y este es un delta. Entonces el C0 va a ser x1, x2. Con los valores que sea esto, pueden, si quieren, sustituir B, A y delta por lo que valía allá arriba, pero no veo qué sentido tiene, pues igual no vamos a saber los valores. Y después pregunta si es positivo, si hay valores en los cuales sea positivo. Y entonces, otra vez tendríamos que hacer un análisis parecido. ¿eh? Tenemos el caso en que no hay raíces. Voy a tratar de hacerlo sobre esta misma hoja. Porque teníamos primero el caso acá en que la única raíz era H. Había una raíz doble porque se anulaba el discriminante. Entonces, como esto es una parábola y en este caso el vértice es la raíz está en el vértice, dependiendo del signo de A, va a ser positiva la función en el resto de los valores o negativa. Entonces, en el caso, si K igual 0, la función se anula en H, y ahí vamos a tener que si, ahí yo lo voy a separar, si A mayor que 0, entonces el C más sería todos los reales, porque la parábola sería hacia arriba, tocando en el vértice al eje de las X. ¿Sí? Y si A menor que 0, entonces la parábola sería hacia abajo y en ningún punto sería positiva la función. Entonces C más sería vacío. Eso lo podemos ver en el GeoGebra. A ver si vamos al GeoGebra, que lo tengo por acá, ¿sí?
Entonces, estábamos en el caso k igual 0, k igual 0, 0. Ahí, k igual 0. En el punto h, en este caso 1,4, es la raíz. Como el a es negativo, en este caso la parábola queda hacia abajo, ¿sí? Y entonces el C más es vacío, porque en ningún punto la gráfica está por encima del eje. En cambio, si A fuera positivo, por ejemplo ahí, entonces en todos los... Ah, perdón, me equivoqué como lo escribí. Ahora lo arreglamos. En todos los puntos que no sean el vértice, la función es positiva. Vamos de vuelta al cuaderno a corregir esto. Entonces es R menos el conjunto de H, ¿sí? Es positiva donde no vale 0. Ese 0 es el conjunto que tiene al H, al valor H, y C más es R menos el H. Ese sería el caso K igual 0. Después, teníamos este otro caso que los signos de A y K fueran iguales, en el cuyo caso no se anulan nunca, ¿sí? La parábola siempre está por encima o siempre por debajo de del eje. Entonces acá tenemos, si A positivo, la parábola es hacia arriba, ¿sí? Y como no cruza el eje y es hacia arriba, es siempre positiva. Entonces C más, en este caso sí sería R, y si A es negativa, C más sería vacío. Porque si A es negativa, la parábola es hacia abajo. Vamos a hacer un dibujito acá. Sería así. ¿eh? Y nunca es positiva. En cambio, en este otro caso, la parábola será así y siempre es positiva. ¿sí? Este sería este caso y este sería, y este otro sería este caso. Finalmente acá, cuando tiene dos raíces, vamos a tener dos posibilidades. Uno, si A es positivo, la gráfica va a ser así, con dos raíces, x1 y x2. Y si A es negativo, entonces la gráfica va a ser así, donde este es x1 y este es x2. ¿En qué zona es positiva la función? Bueno, en este caso es positivo en todo este sector, unión este, y en este caso es positivo solamente acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que si A positivo, C más sería menos infinito a x1 unión x2 más infinito. Y si A es negativo, C más sería x1, x2. Siempre siendo x1 la menor de las raíces y x2 la mayor. Fíjense que yo acá puse restando este discriminante en x1 y acá sumando la raíz del discriminante en x2, de modo que x1 es la más chica y x2 es la más grande. O sea, es un estudio de una función de segundo grado, lo único que en lugar de estar como a x cuadrado más b más c, está expresado diferente para llamar, digamos, para que quede en evidencia el punto de vértice en HK. ¿sí? La idea de estas actividades es que ustedes intenten hacerlas para ver justamente las dudas que se le generan, ¿no? Porque uno leyendo teórico y nada más parece que está todo claro, y si no trata de hacer las cosas, nunca se va a dar cuenta de si tiene alguna debilidad. A ver acá. Una duda en el punto 2 de la tarea que debemos entregar el miércoles. No sé cómo poner el conjunto de positividad. A ver. Vamos a ver la verificación de aprendizaje. Déjeme ver. Acá la tengo. Y la duda era en el punto 2. El conjunto de positividad. Bueno, creo que ya lo hice. A ver. Vamos de vuelta al cuaderno. Porque ya lo había hecho eso. Me está preguntando el conjunto de positividad de la función esta. Acá está. Les decía que
la forma más fácil de ver cuando una función está expresada como producto cociente, para ver el signo es plantearse en una tabla todos los factores, en este caso son estos dos, este es un numerador, este es un divisor, podría haber más numeradores y más divisores, si a la gráfica tuviera, si la función acá estuviera multiplicando el divisor por otro divisor y acá algún otro numerador. Cuanto más separen el factorizado, numerador y divisor, mejor, porque después uno se plantea la variable x, ¿sí? Acá, x, los valores que puede tomar, y marcando los puntos importantes, que son los puntos donde se anula alguno de los factores o divisores. En este caso, el factor x se anula en la variable igual 0, y el factor logaritmo se anula cuando la variable vale 1. Y entonces, después vamos viendo en cada región qué es lo que pasa con los factores y divisores. En este caso, el factor x es negativo antes de que x valga 0 y positivo después. El logaritmo no existe, para los negativos no existe tampoco en 0, es negativo entre 0 y 1, vale 0 en 1 y es positivo después. Acá arriba había yo puesto una gráfica de la función logaritmo, ¿sí? Esto es y igual logaritmo ampliado de x, ¿sí? Donde veía que se anula en el 1, por eso el 0 que está acá, y es negativa en este sector, que es este, y es positiva en este sector, que es esta parte. Y después que yo tengo el signo o la existencia de todos los numeradores y divisores, veo qué pasa con la función, en resumen. Donde no existe cualquiera de ellos, por supuesto que no existe la función. Por eso este no existe de este sector y este no existe para el 0. Después, donde un divisor se anula, no existe la función. Y después en los otros sectores me fijo si la cantidad de signos negativos es par o impar. En este caso hay un signo negativo solo, más por menos me da negativo en este sector, y acá son todos positivos, me da positivo. Si hubiera, no sé, dos factores más y negativos, si hay una cantidad par de negativos, al hacer una cantidad par de cambio de signo me vuelve a quedar positivo. Y bueno, para resumir entonces, ¿qué pasó? Me fijo acá, ¿dónde vale 0? En ningún lado vale 0, si no yo tendría un 0 en algún lado acá. No vale 0 porque en el único punto donde se anularía el numerador, el denominador no existe, por lo tanto acá me da un no existe, no me da un 0. Por eso es que el conjunto de ceros es vacío. Y después me fijo dónde tengo signos negativos acá, y ese es el C-, en este caso es el intervalo 0,1, y donde tengo signos positivos, que sería el C+, y es de 1 a más infinito. Creo que esto quedó claro, si no, después mirá la grabación de esta clase que va a estar ahí 2 veces. La vez anterior que lo hice y ahora de vuelta. Bueno, yo les recomendaría que fueran haciendo, hoy es lunes, que hoy intenten hacer la verificación de aprendizaje, lo mejor que puedan, y la entreguen, así yo la puedo ver entre hoy y mañana, y ya devolverle marcado si tienen algo más, y todavía tienen tiempo mañana de volverla a entregar si hubo algún error. Acá me están preguntando si los videos están subidos en una carpeta de Google Drive. No sé si es esa porque no me sé de memoria el link, pero sí, yo les había pasado el link de la carpeta de Google Drive en la que están subidos los videos de las clases. A ver un momentito si la puedo encontrar y se lo vuelvo a pasar. Ese sería que les pasé por chat recién, el link de la carpeta, sí. En esa carpeta actualmente hay solo las 3 primeras clases, ¿no? A ver si me fijo bien, sí, dice clase 1, clase 2 y clase 3, que son las
que son las clases que hemos dado hasta ahora. Esta de hoy va a ser la clase 4, que más tarde la subiré. Aprovechen antes que se corte la reunión a copiar ese link, si alguno no lo tiene. Recuerden que también si se llega a caer la plataforma, yo tengo otra carpeta donde puse el material del curso, a ver dónde lo tengo, y ahí pueden ver los PDF con el teórico, los videos, etcétera. O sea, no todo, pero casi todo lo que está en la plataforma, yo lo puse ahí separando carpetas por tema. Entonces, el material del curso estaría en esa otra carpeta. Eso sí, no es lo más cómodo, pero bueno, si se cae la plataforma lo tienen ahí. ¿Han tenido problemas para ver alguno de los videos? Porque sé que me parece que en los celulares los videos no se ven, algunos de los videos no se ven bien. En el PC se ven todos bien, sin problema, pero en los celulares no estoy seguro. Así que si no los pueden ver, lo que pueden hacer es verlos en el Drive, en esa carpeta última que le puse con los materiales, y ahí tienen los videos que sí los van a poder ver, me imagino, porque los pueden descargar. Recuerden, cuando tienen alguna duda para consultar en los foros, primero fíjense si no está antes ya contestada en las preguntas del mismo tema, la van mirando de arriba para abajo y puede ser que, porque muchas veces se repiten las preguntas, ¿sí?, de que ya esté contestada. Bueno, les voy a presentar acá, esta es la que estaba ladrando hoy. Así que si escuchan algún ladrido, ya saben a quién echarle la culpa. Anda. Muy bien. Acá me están preguntando cómo justificamos el conjunto de 0 en el punto 2 diciendo que la función sea igual a 0. A ver, el punto 2 de la verificación de aprendizaje, supongo que será. En este caso no había conjunto, o sea, hay conjunto de ceros vacíos porque en ningún punto se anula la función. A ver un poquito, vamos a ver acá. ¿Sí? La justificación del conjunto de ceros que es vacío se puede hacer o bien mediante, como con la tablita de signos que yo mostré ahí, donde se ve que en ningún punto se anula la función, y si no, igualando esto a 0 y diciendo, bueno, para que esto valga 0, x debería ser 0, el numerador debería ser 0, pero justo el numerador, en el único punto que vale 0, que es el x igual 0, el numerador no existe. Por lo tanto, en el único punto que pudiera ser un 0 de la función, no está en el dominio. En una función como la de arriba, a ver, no, vamos a ver, le voy a inventar otro ejemplo. A ver si no tenemos ejercicios. Un momentito. A ver los ejercicios si no hay algo interesante. Nos quedan 10 minutos. No, acá no tiene mucha gracia esto. Ejercicio, no. Vamos al cuaderno. ¿Dónde está? Acá. Lo damos vuelta. Supóngase que tenemos una función, a ver, no sé, f de x igual
a x menos 1 por x más 4. Le voy a poner una bien sencilla, ¿sí? Sobre x más 2 por x menos 1. Menos 1 no, menos 3. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la variable x, después tengo x, los factores x menos 1, x más 4, x más 2, x y x menos 3. En realidad estos últimos son divisores, ¿no? Los puntos importantes son los puntos donde se anulan estos, ¿sí? Y estos se anulan. Este se anula en menos 4, ¿verdad? Menos 4. Este se anula en menos 2. ¿Sí? El x se anula en 0. Este se anula en 1 y este se anula en 3. Estos son los puntos importantes, ¿sí? Podemos pasar una recta vertical en cada uno de esos puntos importantes. ¿Eh? Estos son los valores de la variable importantes. Los signos, el signo de x menos 1, este x menos 1 dijimos se anula, vale 0 en 1. Este vale 0 en 4. Este vale 0 en menos 2. Este vale 0 en 0. Este vale 0 en 3. ¿No? Y entonces, x menos 1 es negativo antes de llegar al 1 y luego es positivo. ¿Sí? Este es negativo antes de llegar al menos 4, luego es positivo. ¿Sí? Este es negativo acá hasta que llega a su raíz y luego es positivo. Esto se da porque yo justamente de la manera que los escribí, el coeficiente de x es 1. Si alguno de estos fuera menos, por ejemplo, este fuera menos x más menos 4, entonces pasaría de positivo a negativo. ¿Sí? Vamos a agregar el otro factor acá para que lo vean. Menos x más 5. ¿Ah? No, 5. Entonces menos x más 5. En el 5, que lo tendría que agregar por acá, se anula este valor, y este, como empieza con menos x, acá arranca positivo, y después es negativo. ¿Ok? Entonces estos son positivos, positivos. Bueno, el x es negativo, 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 positivo, 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 y este negativo, 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 positivo, positivo. Ahí está. Y entonces f de x, ¿qué va a pasar? Donde se anula algún denominador, ¿y cuáles son denominadores? Este es denominador, este es un denominador, este también, ¿verdad? Entonces, donde se anula alguno de estos no existe la función. Por ejemplo, acá no existe, aquí no existe, y acá no existe. Donde se anula un numerador y no se anula ningún denominador, entonces será 0. Entonces tenemos acá un 0, acá no, acá otro 0, ¿sí? Y aquí tenemos otro 0. Y entonces ya podemos decir que ese 0 es el conjunto menos 4, 1 y 5. Y después acá es cuestión de ver, para ver el signo, la cantidad de signos negativos que tenemos, si es par o impar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Es una cantidad impar, da negativo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Da positivo. Acá tenemos 1, 2, 3, da negativo. 1, 2, da positivo, menos por menos más. Acá tenemos un solo negativo, así que tenemos negativo. Y acá tenemos ninguno, así que tenemos positivo. Y acá tenemos uno solo, entonces da negativo. Y entonces voy a marcar, este sería el intervalo, C menos sería este intervalo, unión este otro, unión este otro, unión este otro. ¿Sí? O sea, de menos infinito a menos 4, de menos 2 a 0, de 1 a 3 y de 5 a más infinito.
¿eh? Ese sería C menos. Menos infinito, menos 4, perdón, así. Unión, menos 2, 0. Unión, 1, 3. Unión, 5 más infinito. Y C más sería este intervalo, unión este. O sea que me daría, no lo llegamos a ver ahí, me daría menos 4, 2, menos 2, unión 0,1, unión 3,5. La justificación en este caso es sencilla de los ceros porque son los valores que me aparecen acá con ceros, en los cuales tiene que anularse un numerador y ningún denominador. ¿Sí? Recuerde que donde los denominadores se anulan, no existe la función. En general es más fácil hacerlo así que planteando las inecuaciones, porque uno se puede equivocar en las inecuaciones, es bastante complicado resolver bien una inecuación. Sí, para hallar los ceros la ecuación es más manejable, ¿sí? Recordando que en una función como esta, los ceros son las raíces del numerador. Normalmente cuando le aparezcan polinomios en el numerador no les van a aparecer así factorizados como yo lo puse, le va a aparecer la fórmula de polinomio, van a tener que hallar las raíces a pedal y después de que tienen las raíces escribirlo factorizado. Y lo mismo con el denominador, si es un polinomio, probablemente esté desarrollado y no tengan las raíces, no factorizado y tengan que a pedal encontrar las raíces. En general no los vamos a matar y si le aparecen polinomios no van a ser de grado muy alto, a lo sumo será grado 3 o 4, y alguna raíz debe ser medio evidente, ¿no? Normalmente van a tener o alguna raíz 0 que se dan cuenta porque no tiene término independiente, o raíz 1, o raíz menos 1, alguna raíz entera medio evidente también, cuando la suma de los coeficientes le da 0, 1 es raíz, bueno, deberían ya más o menos a esta altura saber manejarse con polinomios, y después de que encontraron una raíz, bajando por Ruffini, simplifican el polinomio y le bajan a un grado, y si ya les quedó de segundo grado, por la discriminante pueden sacar las raíces. Y entonces si lo escriben factorizado, como yo escribí el de este ejemplo, tanto numerador como denominador, encontrar los signos es fácil. ¿Sí? Si no lo factorizan, ahí se les va a complicar encontrar los signos de la función. ¿Sí? Esto después lo van a tener que usar como loco cuando veamos derivación, porque el estudio del signo de las derivadas es importante para hacer las gráficas. Bueno, nos queda un par de segundos nada más, así que creo que cortamos por acá, que estamos casi en la hora, y hace rato que no hay dudas.